al menos a priori, en primera instancia, para un paciente bipolar, porque lo vamos a ir sacando digamos, lo vamos a ir sacando del pozo depresivo, pero lo vamos a poner en el pico maníaco. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, para el bipolar, nosotros nos vamos a manejar con los estabilizadores del ánimo. Ahora después voy a volver a lo que son los estabilizadores del ánimo, pero quiero empezar a plantearle algunas cuestiones puntuales del síndrome bipolar como tal y cómo nosotros lo vamos a tratar de diferenciar, eh, más allá de las clasificaciones que hay a nivel mundial, de la depresión o de la psicosis, porque el síndrome bipolar tiene mucho de depresión, pero también tiene algo de psicosis, también tiene algo de trastorno de control de impulsos, también tiene algo de todo. Entonces, voy a ver. eh, ¿Ustedes qué van viendo? ¿Ven una pizarra que se agranda y se achica? ¿Cómo ven? Sí, profe. Sí, eso. En eso. Bueno, yo quisiera tener una pizarra nueva ahora. A ver cómo. Whiteboards. Ah, bueno, esto no tengo idea. A ver. New whiteboard. Bien. Vamos a poner otra whiteboard. Bien. Nos vamos a meter de lleno en el síndrome bipolar. Y después vamos a volver al esquema que vimos antes. El síndrome bipolar. eh, tiene. Podemos decir que el ánimo, como tal, el estado de ánimo de una persona es más o menos una línea recta. En realidad no es una línea recta, es una línea con pequeñas oscilaciones. Después tenemos el ánimo, podemos decirlo, o el polo positivo o del placer, cuando nuestro ánimo está para arriba. Y después tenemos el ánimo negativo o depresivo, ¿eh? Cuando está para abajo. ¿Ahí me siguen? Bien. ¿Qué pasa? Cuando el ánimo va para arriba, llega hasta un punto habitual, lógico, y después, en la vida diaria, baja, ¿m? Y después mejoramos un poco, ¿eh? Y después nos caemos un poquito y vamos sobre el ánimo ideal, vamos más o menos piloteando la máquina. Estamos siempre cerca de esta línea de corte, de esta línea horizontal que sería el equilibrio anímico. Esta línea es el equilibrio anímico, que es personal, ¿eh? Cada persona tiene su propio equilibrio anímico. ¿Está? Ahora bien, yo tengo este equilibrio anímico y nuestro ánimo, nuestro estado de ánimo va para arriba, un poco para arriba, un poco para abajo, ahí va. Bueno, esto es lo esperable. Ahora, ¿cómo es el ánimo en un bipolar? Bueno, el ánimo en un bipolar es mucho, mucho, mucho más categórico. ¿Qué significa más categórico? Que cuando se va el placer, por lo menos se viene para acá, hasta acá. Y cuando se va la depresión, por lo menos, ay la pucha, por lo menos se viene hasta acá abajo. Entonces ustedes empiezan a ver que si nosotros le prestamos atención a todo esto, eh, la oscilación del ánimo es mucho, mucho mayor porque hay picos más altos y valles mucho, mucho más profundos. Si uno compara el ánimo normal, el ánimo habitual de una persona, más o menos de una persona, ustedes van a ver que tiene esta área de oscilación acá y esta área de oscilación acá. Cuando piensen en el trastorno bipolar, ustedes ven que el área de oscilación de un bipolar es muchísimo mayor, tanto para arriba como para abajo. Entonces ustedes fíjense que al síndrome bipolar, si nosotros le quisiéramos poner un nombre, o sea, un nombre que se nos ocurra a nosotros, lo podríamos llamar síndrome exagerado de oscilación anímica. ¿Por qué eso es el bipolar? El bipolar en algunas cosas es bastante parecido a nosotros, lo que pasa es que se va de mambo. Entonces, acá tenemos un equilibrio anímico, la persona neurótica más o menos, que más o menos la pilotea, está por acá. ¿Mm? Ahora el bipolar, que está en llamas, que se va a los extremos, viene para acá. ¿Me siguen hasta ahí? Puede estar muy muy bien o muy muy mal. Nosotros estamos o bien o mal. El bipolar está o muy bien o muy mal. Bien, ¿cuál es el problema de todo esto? Si yo se los pinto así a simple vista, ¿les parece fácil o difícil hacer el diagnóstico de un bipolar?
Difícil, muy difícil. ¿Cómo? Digo que es difícil. Sí, es difícil, pero fíjense que si uno lo ve así, como ve una foto así, dice, no, pará, ahí, pero pará, si tenés un loco de la guerra que está vendiendo sus pertenencias para hacerle bien a la humanidad o que siente placer todo el día, es un loco, es un maníaco, está en la manía, bipolar, polo del placer. Perdón, acá le voy a agregar polo del placer y acá arriba del polo del placer, vamos a agregarle manía. Bien. Eh, bueno, acá más o menos ve la diferencia y se da cuenta que un sujeto neurótico más o menos oscila en esa bipolaridad diaria de estoy más o menos bien, estoy más o menos mal. Pero el bipolar en serio está o muy bien o muy mal, o muy activo o muy inactivo, o muy placentero o muy poco placentero. Y en esos extremos el diagnóstico quizás es un poco más fácil, pero se complica en esto. Em, si nosotros agarramos al bipolar en el polo maníaco, que es una especie de un loco de la guerra que quiere hacerle el bien a todos o que está irritable con todo el mundo, pero vos te das cuenta a la legua que está loco, podemos decir que en ese polo maníaco el diagnóstico mm, es más o menos accesible, es visible, ¿eh? Es accesible, se puede, uno se da cuenta que ese está loco. Eh, accesible, bueno. Ustedes me entendieron, yo pongo visible, ya está. Bien, ahora en la depresión no es tan fácil. Y les digo por qué. Porque es muy difícil a veces medir el quantum depresivo. Y esta depresión bipolar, aunque no lo parezca, por momentos se parece mucho, se parece mucho, mucho, muchísimo a, eh, a esta otra depresión. Hay una diferencia a veces en la profundidad, hay una diferencia en que la depresión bipolar a veces tiene más síntomas agregados, por ejemplo, de tipo ansioso, algún delirio melancólico, alguna cosa así. Pero estas depresiones son más parecidas que lo que uno quisiera, al menos en la práctica. Y ya el diagnóstico visible, cuando el bipolar está en el polo maníaco, acá ya se hace un diagnóstico ¿m? Complejo. Lo que, lo que en el polo placentero, o sea, cuando alguien está muy loco, uno se da cuenta, cuando está muy para adelante todo el tiempo. Ahora, cuando uno está para abajo, a veces no es tan fácil saber si uno está muy para abajo o muy un poquito para abajo. Entonces, entre un depresivo común y un depresivo bipolar, y este, no es tan fácil hacer la diferencia. Entonces podríamos decir acá la primera ecuación matemática. Cuando el bipolar está en el polo maníaco o hipomaníaco, si la manía es leve, acá pues también se llama, cuando la manía es leve, se llama hipomanía, pero también la gente que está alrededor se da cuenta que está más hablador, que duerme menos, que está más activo. eh, entonces la misma gente que lo conoce ya se da cuenta que hay alguien que la cosa no anda bien. Y nosotros los médicos más o menos entrenados, buscándole la vuelta, nos damos cuenta que la persona está para adelante. Es más hablador que lo normal, más activo, se distrae más fácil, se mete en líos, va y apuesta todo lo que tiene, saca un crédito y lo sigue apostando, y juega, 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 y pierde, pierde, pierde. Y hace una ludopatía, pero una ludopatía muy sonsa porque pierde todo en una noche, o vende todas sus pertenencias, o quiere reivindicar y cambiar el mundo, hace locuras. Bueno, ahí, cuando el bipolar está en el polo maníaco, en la fase maníaca, es bastante fácil de diagnosticar. El problema es que el bipolar, ¿m? En el 70% o más de su enfermedad está acá abajo, está en fase depresiva. Entonces, como el bipolar vive acá abajo, ¿m? Y decíamos que con la depresión común la diferencia no es tan clara entre la depresión bipolar y la depresión común, se nos hace difícil a veces diagnosticarlo. ¿Por qué? Porque vos agarrás al bipolar, el 60%, el 70% de la vida sintomática de un bipolar es depresión, no es manía. O sea, si un bipolar tiene 30 años, 20 años estuvo deprimido y solamente 10 estuvo maníaco. Digo, entonces, la fase sintomática
es más frecuente encontrarlo al bipolar acá, en un 60 a 70% de fase sintomática. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos viendo al bipolar en un 60 o un 70% de las veces en esta fase. Entonces se nos hace muy difícil saber si es un bipolar o si es un depresivo común. ¿Cómo hacemos la diferencia? Lo historizamos, le preguntamos si tuvo algún episodio de manía o hipomanía, hablamos con la familia, hablamos con la persona, le preguntamos si hay algún antecedente bipolar en la familia. Tratamos de ver si los síndromes, si esta depresión es un poco más compleja que la depresión común, si tiene algunos síntomas atípicos, si tiene síntomas depresivos, si a diferencia del depresivo que baja de peso, o sea, que duerme mucho y come poco, este duerme poco y come mucho. Y cuando empieza a haber una depresión en algunos puntos algo rara, tendemos a sospechar que puede parecer una depresión bipolar y no una depresión común, como la que podemos tener cualquiera de nosotros. Entonces, el bipolar es un síndrome anímico, que se va al polo del placer, como nos vamos cualquiera de nosotros, pero se pasa de mambo, se pone maníaco, hipomaníaco, o se va al polo depresivo y se va profundo. En el polo maníaco, hipomaníaco, nos damos cuenta que alguien está medio loco. ¿Vieron cuando a veces ustedes habrán salido alguna vez, habrán tomado algo de alcohol y están más habladores, más activos? Bueno, ahí hay una especie de hipomanía, pero una hipomanía química. Bueno, el hipomaníaco, el maníaco está así, pero más exagerado en la vida diaria. Entonces, o el vecino, el padre, o la madre, o nosotros como médicos nos damos cuenta que es un bipolar. ¿Mm? Ahora bien, cuando el bipolar está deprimido, que es el 60 al 70% de su vida sintomática, esa depresión que hace es muy parecida a la del depresivo neurótico, la del depresivo común. Entonces, es muy difícil de diagnosticar. Y por eso pasa a veces eso que yo les conté, que a veces nos confundimos y pensamos que una depresión es una depresión común y en realidad un paciente bipolar, le damos un antidepresivo y se nos va al otro polo. O sea, le dimos el antidepresivo porque estaba deprimido y a la semana nos llama el familiar que está colgado de un árbol diciendo que es Jesucristo. ¿Está? Bueno, era un bipolar. Tenemos que tratar nosotros de hacer el diagnóstico previo para no llegar a poner a muchos Jesucristo en los árboles porque se ponen en riesgo, porque se pueden caer de los árboles y porque es una macana. Y porque después todo lo que sube baja. Y mientras más suba en la manía, más va a caer a la depresión. ¿Está? Entonces, síndrome bipolar, síndrome anímico, en donde se va al placer y al displacer. Profe, si diagnostica es tan solo una consulta, pues no, la depresión bipolar es un tema diagnosticarla. No. La depresión bipolar, que es esta parte, se sospecha. Y lo que nosotros hacemos, y acá está el punto de partida, es que cuando nosotros sospechamos por antecedente, por rasgo atípico de la depresión, por un episodio de que quizás alguien nos contó que ese paciente pudo haber tenido de manía o hipomanía, o porque hay muchos locos en la familia, sospechamos una bipolaridad. Cuando nosotros sospechamos una bipolaridad, a la depresión esta la tratamos con estabilizadores del ánimo en vez de con antidepresivos. ¿Por qué? Para no producir este ciclado farmacológico que termina sacando al paciente de la depresión, pero poniéndolo en la manía y haciéndolo, digamos, llevándolo de una enfermedad a otra. Entonces, a la depresión bipolar la sospechamos en una consulta, la sospechamos en dos consultas, la sospechamos en tres consultas, la sospechamos en 10 consultas. Y una vez que la sospechamos, siempre preferimos medicarla con estabilizadores del ánimo e ir siguiéndolo de cerca al paciente para evitar el riesgo de comernos, que era una depresión bipolar, y ciclarlo, llevarlo a la manía. ¿Se entiende esto? Pero es realmente difícil, ¿eh? El síndrome bipolar es un síndrome que cuando está loco el paciente, que es el 30% de su vida sintomática, el diagnóstico lo hace cualquiera, lo hace la vecina, el vecino, ¿eh? Cualquiera. Ahora, como el 70% de su vida sintomática es depresión, a veces hay muchas personas que están pensadas como depresivas y son bipolares. ¿Mm? Y hay muchas personas que han estado en cuadros de tipo bipolar y que no lo sabemos hasta que no hace la manía. O porque le dimos nosotros un fármaco, o porque se metieron merca, o porque la enfermedad cicló por sí misma, o por lo que sea. Eh, entonces, la bipolaridad es un desafío. Diagnosticar la bipolaridad es un desafío. Una vez que la diagnosticaste, después tratarla es más posible. Pero hasta llegar al diagnóstico, a veces se demoran
está estipulado. Yo las últimas estadísticas que tengo así firme de trastorno bipolar son de antes de la pandemia, porque después algunas se dejaron de publicar algunos. Pero el diagnóstico de un trastorno bipolar eh, a veces lleva de 6 a 7 años. ¿Por qué? Porque vos lo trataste, a lo mejor lo trataste como un depresivo, lo mandaste al psicólogo, le diste una antidepresiva a dosis baja que no lo llegó a hacer ciclar, y el paciente no mejora, no mejora, no mejora, deja el tratamiento, no mejora, no mejora, no mejora, y a los 7 años te hace una crisis maníaca y ahí te dijo el diagnóstico, mirá, macho, yo no era un depresivo, soy un bipolar. ¿Mm? Algunos se confunden con trastornos de ansiedad graves muchas veces. No es la mayoría de las veces, pero a veces hay trastornos de ansiedad que van de la ansiedad a la depresión. Entonces, uno pensaba que esos episodios de ansiedad eran ansiedad sobre una depresión benigna, neurótica, y no, eran una especie de manía este, que estaba ahí gestándose. Bien, respondo esto si hay tipos diferentes de trastornos bipolares. Sí, por supuesto. El trastorno bipolar hay muchísimas categorizaciones. Nosotros acá vamos a tratar de hacer una que es una vieja clasificación que les puede servir a ustedes y que en realidad la vamos a hacer un poquito tramposa igual. Lo vamos a clasificar al bipolar como dos tipos de bipolar. El bipolar, si ustedes quieren clasificarlo, según si tiene manías o tiene hipomanías. Si tiene manía, generalmente se lo llama al que, digamos, se va de mambo, al que está súper, súper para adelante cuando hace la crisis maníaca, se lo llama tipo uno. Y al que está con una manía moderada o hipomanía, se lo llama trastorno bipolar de tipo 2. Fíjense que en ninguno de los dos puntos, cuando hablamos así bien, bien claro, en una clasificación vieja pero clara, nombramos a la depresión. Hoy hay clasificaciones que involucran ya la depresión y hablan del tipo 2 como un paciente que hace episodios depresivos, pero créanme que es extremadamente difícil diagnosticarlo y que nosotros nos vamos a limitar, al menos en Humanística 4, a decirles que la depresión bipolar es una depresión que es parecida a la depresión unipolar, que uno la tiene que sospechar cuando el paciente tiene antecedentes bipolares, cuando el paciente en algún momento alguien lo vio medio loquito y podría ser un episodio maníaco hipomaníaco, cuando le damos un fármaco y el paciente se cicla, se va al otro extremo, o cuando es una depresión un tanto atípica y que responde a veces demasiado al entorno, que cambia mucho con cómo está el entorno, y no es como la depresión típica, que la depresión puede ganar el mundial, que si está deprimido no te va a poner contento. ¿Está? Entonces, digo, el diagnóstico de un bipolar es un diagnóstico que lleva mucho tiempo, es un diagnóstico que se construye, es un diagnóstico en el cual muchas veces le erramos, es un diagnóstico en el cual las estadísticas antes de la pandemia decían que demorábamos 6 7 8 años en hacerlo correctamente, y es un síndrome complejo, porque tiene, como les decía, cosas del ánimo, tiene cosas de la psicosis, tiene cosas de la actividad muy, muy, muy cambiantes, y tiene cosas del control de los impulsos. Yo ahora le voy a poner un par de casitos clínicos de ejemplos para que más o menos tengamos en cuenta de qué estamos hablando cuando hablamos de bipolaridad. ¿Me siguen hasta acá? Perdón, ¿eh? ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Se van imaginando algo de cómo esto de lo bipolar? Es un quilombo, ¿eh? Es un lío, es un lío. Profe, ¿y la ciclotimia? Ah, muy buena esa pregunta. Bueno, la ciclotimia es un estado bipolar larvado. Hay muchos ciclotímicos que son lo que se podría decir bipolares leves, y de hecho hoy ya la ciclotimia, se deja de hablar de ciclotimia. Se habla más bien de un paciente con inestabilidad anímica y una especie de tendencia a síndromes bipolares o una base bipolar. La ciclotimia sería, muy buena la pregunta, porque sería, imagínense en este gráfico, a ver si lo puedo dibujar, más o menos lo voy a dibujar con otro colorcito. La ciclotimia se lo voy a dibujar con un verde oscuro. La ciclotimia sería como un ciclado del ánimo, pero más vale permanente y no tan profundo. Lo que pasa es que cuando vos te pones a ciclar ahí, te pones a ciclar, está bien, mal, bien, mal, bien, mal, bien, mal, un día de esto se te sale la chaveta y te fuiste o a la manía o a la depresión. Entonces hoy la ciclotimia se toma como una especie de estilo de personalidad bipolar. Vos sabés que el ciclotímico tenés que tratarlo así, agarrarlo de la puntita de la camisa, porque en cualquier momento se te va para un lado, se te va para el otro. Y de hecho, hoy las ciclotimias, los pacientes ciclotímicos, se prefieren, si tuvieran algún episodio ansioso, depresivo, lo que sea, medicar con estabilizadores del ánimo y no con antidepresivos. Porque corre el riesgo de que sea un bipolar
prácticamente un bipolar el ciclotímico, pero corres que sea un bipolar larvado y que vos con el antidepresivo lo dispares. Entonces, muy complejo el diagnóstico ciclotímico. Hoy casi que se sacó esa palabra porque la verdad que es un diagnóstico posible, pero es tan difícil de hacerlo. Y además, tanto esos ciclotímicos se te van para arriba o para abajo, o sea, son bipolares que, podríamos decir que la ciclotimia verdadera, verdadera, que no se va al lado, que no es un bipolar grave, es un bipolar menor que vive con nosotros y más o menos funciona. Y que el cerebro tiene y la mente tiene sus límites para no deprimirse tanto ni para irse para arriba. Sería como una especie de bipolar encerrado por sí mismo, ¿no? Por su propia estructura mental que puede controlar la sintomatología, no conscientemente, ¿no? Que no es capaz de desarrollar una sintomatología más desordenada. Yo, si ustedes me preguntan a mí, la ciclotimia yo la saco porque es muy difícil ver un ciclotímico puro de esos que están enclaustrados. Yo siempre le desconfío. A ver, ¿cómo explicárselo? Si yo se siente, viene un paciente a la consulta, yo creo que es loco hasta que me demuestre lo contrario. O sea, no digo que es un neurótico que puede ser psicótico, digo que tiene que hacer mérito para ser neurótico. O sea, tiene que hacer mérito para convencerme que no es un bipolar, que no es un esquizofrénico, que no es un delirante, que ¿por qué? Porque si yo me equivoco desde lo más grave a lo más coso, bueno, a lo sumo me tomaré 2 o 3 semanas más, o estaré más encima, o le daré más cuidado. Pero si yo me equivoco al revés, porque lo pienso que es un normalito y un loco de la guerra, y capaz que la consecuencia es más grave. Entonces, la idea es que la ciclotimia, como estructura pura, es muy difícil de diagnosticar. Se diagnostica después de mucho tiempo. Hoy se ha sacado de la mayoría de las clasificaciones y sería una especie de bipolar contenido que se contiene, que no se termina de ir digamos, del equilibrio anímico. Pero francamente, cada vez que he visto yo algún paciente ciclotímico que después terminó siendo un bipolar que en ese momento estaba tranquilo. Este, y se fue o para la manía o para la depresión hizo alguna locura. Entonces yo prefiero, si hay ciclotimia, abro el ojo y lo espero. Y voy viendo. Voy viendo. Pero antes de hacer si en 10 años no hace ningún brote, ahí digo, bueno, sí, una personalidad ciclotímica. Ahora lo espero 10 años para que me demuestre que no se va a ir ni para arriba ni para abajo. Porque es muy probable que ese que yo estoy viendo ahí como ciclotímico sea un bipolar larvado, o sea, que no tenga manifestaciones francas y cualquier día se le sale la chaveta y hace un desastre. ¿Me explico? Bien. Profe, sí, profe, perdón. Mira cómo entro acá, perdón, el chat. Profe, ¿se diagnostica trastorno en la consulta? No, hay un laburo de diagnóstico bipolar. ¿Hay tipos diferentes de trastornos bipolares o una enfermedad única? Mira, bipolares, hay un tipo que los clasifica bipolar uno, bipolar 1,5, bipolar 1,3/4, bipolar 2, bipolar 2. Hay un millón de bipolares. Yo le diría bipolar uno, bipolar 2, no se complican mucho. Bipolar uno hace manías, bipolar 2 hace hipomanía. Para cuarto año de medicina, eso está bien. Profe, la ciclotimia, lo que les decía recién, la ciclotimia sería un modo de ser en donde nuestro equilibrio anímico oscilaría. Para mí son todos bipolares hasta que los trate de año y no se hayan ido ni al polo depresivo ni al polo maníaco. Bien, profe, ¿y la diferencia entre borderline y síndrome bipolar son los lapsos de manía y depresión? Bien, ahora les cuento. Nosotros acá estamos hablando de trastornos de las esferas. Ahí me piden la definición con el paciente borderline. Bien. El paciente borderline, a diferencia, algunos dicen que es un tipo de bipolaridad. Yo no estoy seguro que sea así. Lo que sí sé es que el diagnóstico de borderline hace más referencia a un modo de existir en el mundo que a estas manifestaciones francas. O sea, un paciente borderline es una persona que es inestable, pero que es inestable sobre todo en las relaciones interpersonales, que tiene mucha sensibilidad al rechazo, es una persona que tiene muchas dificultades para establecer vínculos duraderos, muchas dificultades para sostener actividades o para emprender proyectos a largo plazo. Es una persona que tiene mucha dificultad para hacerse cargo y responsable de las cosas. Incluso es muy frecuente que proyecten en los demás las causas de sus malestares, o sea, que digan, no, esto es culpa de ustedes, porque, por ejemplo, van a un trabajo, trabajan, hacen mal el trabajo y dicen, no, esto es culpa de mi compañero, porque no me ayudó, de mi compañera, porque no me pasó lo que tenía que hacer, o van a la facultad y dicen, no, digamos, el bipolar es una especie de inestabilidad, pero de la personalidad, de la estructura en general y sobre todo de la estructura, de cómo esa persona se relaciona con el otro. La inestabilidad está en la posibilidad de hacer lazo social, de sostener una actividad, de sostener un estudio, de sostener un trabajo, de tolerar la frustración,
de tratar de empatizar con el otro, de mantener una relación sana con los que tiene alrededor. El borderline es otro tipo de patología. Hay que verla en el tiempo. A mí también al principio me parecía que cuando hablábamos de diagnóstico de personalidad borderline y de bipolar era lo mismo. No, 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 porque en realidad lo inestable del borderline es el modo de existir en el mundo. En cambio, la inestabilidad del bipolar está en el modo de expresar su sintomatología. El borderline es inestable en su forma de ser en general, o sea, se lleva mal con uno, se lleva mal con otro, le echa la culpa a uno, le echa la culpa mal a otro, no se hace cargo de las cosas, es insoportable en cuanto a cómo en el lugar que va, conflictúa, 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 nunca tiene la responsabilidad, nunca tiene la culpa, digamos. Es otro, la inestabilidad está, les diría que más es la incapacidad de constituir un lazo y de sostener una actividad responsabilizándose. Y la incapacidad de responsabilizarse de los errores propios, tendiendo siempre a proyectar en un tercero, el que sea, el malestar que a uno le acontece por carencias propias. Eh, ¿Se entiende algo más o menos que me había preguntado Mucio, creo que era? O sea, el borderline, ustedes piénsenlo como una inestabilidad en la posibilidad social de existir. Esto que estamos acá es una inestabilidad puntualmente en el ánimo y en la actividad. Esto acá es algo bien técnico. Además, para esto vos usás un estabilizador del ánimo y tenés mejora. En el borderline vos usás un estabilizador del ánimo y sí, le estabilizaste un poco el ánimo, pero te rompe, te quema, te prende fuego la casa si se lleva mal con vos. Ujú. Además, el borderline, a diferencia del bipolar, tiene algunas cosas de índole lacerante. O sea, el borderline te hace sentir eh, que además de loco es vivo. Pero no digo que sea vivo, no, no, porque el borderline sufre mucho. Generalmente son mujeres, las pacientes borderline sufren muchísimo y hay que ponerse al lugar de ellas. Pero en cambio el bipolar es un loco en serio, o una loca en serio. Digo, este va, cicla matemáticamente, se va para arriba, para abajo, tiene su periodo de depresión, es otra cosa esto. El borderline es una inestabilidad en cómo cada persona afronta el mundo. ¿Mm? Es ya en el modo de existir. Esto acá le diría que es una inestabilidad en lo anímico puntualmente. ¿Está? Un bipolar bien medicado puede vivir con todos nosotros y se nos hace soportable y llevadero. Un borderline, por más medicación que le demos, por más que hagamos lo que sea, tiene una capacidad de conflictividad, tiene una susceptibilidad a los estímulos externos increíble, que no la tiene el bipolar. El bipolar, el borderline es extremadamente susceptible a todo. Es como una especie de volatilidad de la personalidad. Entonces, cada vez que se pone en juego, en un lazo con otro, en un laburo, en una relación, en algo, explota, 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 explota. ¿Vieron? Yo no sé si alguno de ustedes cocina, alguno debe cocinar alguna vez. ¿Vieron cuando calientan agua en una olla? ¿Vieron que cuando la tapa hace así, que se está hirviendo el agua? El borderline es eso. ¿Eh? Y es abrazar una bomba todo el tiempo el borderline, no sabe para dónde te sale. El bipolar no, el bipolar tiene sus ciclos, tiene sus modos, tiene su estilo, tiene su... El bipolar es más una enfermedad neuropsiquiátrica, el borderline es más bien un trastorno de personalidad, un modo de existir en el mundo. ¿Contesté algo ahí? ¿Quién preguntó? Eh, profe. Luana, ¿te contesté algo ahí o no? Sí, profe, gracias. Bueno, bien. Voy a buscar otro whiteboard acá para que más o menos, a ver, vamos a pensar algún otro ejemplo. Bueno, por ejemplo, pensemos esto, para ir teniendo en cuenta entonces, ¿qué es el síndrome bipolar? Es sobre todo un síndrome anímico, pero que tiene condimentos psicóticos, que tiene alteración de la actividad como todo síndrome anímico, y tiene alteración del control de impulsos. ¿Dónde carajo puse la... acá? Bien. Bueno, entonces, podemos hacer diagnósticos diferenciales para ir pensando en un bipolar. ¿Mm? Por ejemplo, usando esa clasificación que antes le dije, ¿cómo se nos va a presentar un bipolar eh, tipo 1, como se le dice, al consultorio o a la guardia? El bipolar 1 va a tener un brote de manía. ¿Qué es la manía? Bueno, la manía es una expansión al polo placentero del ánimo, al placer máximo, pero que a veces puede ser reemplazado
por una gran irritabilidad. ¿Mm? ¿Está? O sea, el bipolar uno tiene manía, que es una expansión al polo placentero del ánimo que puede ser reemplazado por una gran irritabilidad. Independientemente de esto, hay un aumento franco de la actividad y pérdida de la necesidad de sueño. Estas personas no necesitan dormir, no sienten sueño. ¿Está? Y por otro lado, este bipolar uno que entra que se define por este polo maníaco, se mete, ¿m?, en problemas. ¿Qué tipo de problemas? Bueno, económicos, regala todo lo que tiene, saca un crédito y se lo juega en el casino, pero en una noche. Sexuales, ¿eh? Puede una persona bipolar tener relaciones con cinco o seis personas distintas en una noche, en un fin de semana, pero pasándolo como pasan las hojas de un cuaderno, ¿eh? Económicos, sexuales y esto se los pongo porque en nuestra comunidad es muy frecuente, accidentes de tránsito y accidentes de tránsito. 150 por la ruta, ¿m?, y se matan. El bipolar puede hacer entonces. El bipolar uno es aquel síndrome bipolar que tiene en algún momento manía, o sea que es una expansión en el polo placentero del ánimo que puede ser reemplazada a veces por una gran irritabilidad. El placer se reemplaza por un poco de irritabilidad, por mucha irritabilidad, y hay un aumento franco de la actividad y pérdida de la necesidad de sueño. O sea, la persona está para adelante definitivamente, se mete en problemas económicos, sexuales y accidentes de tránsito. Esto por un lado, el bipolar uno tiene la manía esa y además de tener la manía, en algún momento va a tener la depresión. Pero como lo que me hace diferencia de diagnóstico es la manía o la hipomanía, para ser bipolar uno y 2 la depresión podemos decir que siempre es la misma. Entonces, bipolar uno manía más depresión. Bipolar 2 hipomanía. ¿Qué significa hipomanía? Bueno, una manía atenuada. Un síndrome bipolar 2 es una manía atenuada o hipomanía. ¿Qué implica una hipomanía? Una hipomanía es un aumento de la actividad, no al mangazo, no al mango como el primero. Puede haber algo de irritabilidad, el placer es moderado, se distraen mucho estos pacientes, están como distraídos, están más habladores o locuaces, ¿eh? Y la importancia es que generalmente los que que no se suelen meter en esos problemas tan graves como se metía el maníaco. El, el hipomaníaco, podemos decir que eh, está más bien más activo, pero sin ser tan disruptivo, sin ser tan notorio y sin meterse en tanto quilombo. ¿Está? Y más habladores. Y sumado a esto, tiene periodos en donde aparece esto y otros periodos donde aparece la depresión. ¿Mm? Entonces, ¿en qué se diferencia el bipolar uno del bipolar 2? El bipolar uno tiene manía y depresión. El bipolar 2 tiene manía atenuada o hipomanía, o sea, hipomanía y depresión. Esta es la clasificación que yo les diría. Entonces, ustedes van a ver que si ustedes tuvieran que decir, el bipolar uno es un loco de la guerra, cuando está en su fase maníaca. Después, en la fase depresiva, es igual, es prácticamente igual a cualquier depresivo. El bipolar no es un loco de la guerra, es alguien que la familia se da cuenta que está más enloquecido, los que están cerca, pero no se desata tanto y no se destaca tanto cuando está brotado para arriba, y después tiene los periodos de depresión. El problema de ambos bipolares, sobre todo el bipolar 2, pero de los bipolares, es esto que les contaba antes, que la mayor fase de su enfermedad la pasan en la depresión. Entonces, vos cuando ves a estos pacientes, si los ves en la época en que están en depresión, es muy difícil hacer el diagnóstico entre bipolar uno, bipolar 2, y entre bipolar uno, bipolar 2 y el depresivo común. ¿Mm? En cambio, cuando ya te aparece, te ilumina la manía o la hipomanía,
ya ahí sabe que es un bipolar. Y el diagnóstico es mucho más sencillo. Por eso yo le decía en la otra gráfica que el diagnóstico, cuando está el paciente para adelante, para arriba, en la manía o en la hipomanía, es visible. Pero cuando está en la depresión es bastante complejo, porque en la depresión se confunden el bipolar uno, el bipolar 2 y el depresivo común de a pie. ¿Mm? Mi tía que se deprimió porque se le murió el perro. Es todo lo mismo. ¿Mm? Ahí está el problema. Eh, bien, ejemplos de esto hay muchos. Además, hay una cualidad que ustedes acá la van a empezar a ver a simple vista. El bipolar uno, al ser más loco, es más fácil diagnosticar o más fácil entender la parte psicótica del asunto. Es francamente psicótico el bipolar uno. El bipolar 2 es más tramposo, porque es una psicosis, ¿m? Pero muy atenuada. Entonces a veces también es más difícil de verlo. También. O sea que uno podría decir que, mira, fíjense lo que les digo acá. Es preferible tener un bipolar uno que está loco como un chivo porque lo podés diagnosticar y lo podés tratar, a un bipolar 2 que tiene la fase maníaca, que parece una psicosis atenuada, que está, sí, está para adelante, está irritable, pero que es más difícil de ver, y tiene encima la depresión los dos, que es muy difícil de diagnosticar. Entonces, el síndrome bipolar es un síndrome complejo, porque tiene un poquito de cada condimento, lo tenés que ir construyendo. Cuando está en la fase depresiva, como se dice de noche, todos los gatos son pardos. Y la verdad es que la diferencia, antes preguntaban si en una sola entrevista, no, a veces nos lleva mucho tiempo, porque a veces tenemos que esperar que aparezca la manía o la hipomanía para hacer el diagnóstico definitivo. Ahora hay otros métodos, pero realmente los métodos más francos para diagnosticar el trastorno bipolar siguen siendo la aparición de manía o la hipomanía. Después, bueno, hoy a través de las depresiones también se hacen diagnósticos, porque se dicen que no todas las depresiones son iguales, pero no le vamos a pedir eso a ustedes, sino que le vamos a pedir lo básico, de que diferencien, de que sepan que existe la manía, existe la hipomanía y que la depresión bipolar es parecida, tanto la uno como la 2 y a su vez es parecida a la depresión común, a la depresión de a pie, a la depresión neurótica. ¿Me siguen hasta ahí, más o menos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Pregúntenme cualquier cosa, porque realmente explicar síndrome bipolar no es, no es tan fácil, ¿eh? Eh, no es tan fácil en el sentido de que yo quiero saber cómo se cierra esto. Profe, Y dígame, ¿un bipolar tipo 2 puede tener así una manía, o sea, un episodio maníaco per se o en su vida? un bipolar 2 puede tener un episodio hipomaníaco, según esta Claro, clasificación. Un o bipolar sea, uno, el bipolar uno es el que tiene manías, el bipolar 2 es el que tiene hipomanías, porque las depresiones son parecidísimas. Es la única diferencia. gracias. Perdón, ¿eh? Es la única diferencia que nosotros vamos a aplicar en este caso en cuarto año de medicina. Hay estudios y clasificaciones de bipolares amplísimas, pero nosotros pretendemos darle una clasificación que a ustedes los ponga en alerta. Si ven un maníaco o un hipomaníaco, es bipolar. Si ven un depresivo, y bueno, ante la duda, lo derivan al psiquiatra. Lo contienen, lo acompañan, lo hablan con la familia, ¿para qué? Para no comerse una depresión bipolar y una unipolar que a veces lleva tiempo diagnosticarla. O sea, ¿cuál es el corolario de todo esto? El corolario es que quisiera saber cómo. Ahí está, stop. El corolario es que cuando aparezca un paciente depresivo, ustedes piensen que puede ser un bipolar. ¿Mm? Entonces, si son médicos clínicos, si son médicos generales, no lo mediquen ahí. Mándenlo a alguien. Porque está bien, la mayoría son depresivos veros, pero si les toca un bipolar lo van a brotar. Y es muy difícil darse cuenta entre una depresión bipolar y una unipolar cuál es cuál. Ahora bien, si les toca un maníaco o un hipomaníaco, ustedes ya van a ir más por los fármacos, que ahora vamos a ver cuáles son los que se usan, les vamos a dejar alguna recetita, van a ir más por la estabilizadora del ánimo. Y en caso de que lo tuvieran que medicar o ajustar una dosis, ya iba a ser mucho más claro. Lo que queremos decir con esto es, no se apuren a dar antidepresivo, porque tenemos un bolón que a veces para saber qué tipo de paciente tenemos. El antidepresivo es útil, sí, es un medicamento maravilloso, maravilloso. Por más que no cure, el antidepresivo acompaña los procesos vitales de la gente y a veces ayuda a que las personas vivan el tiempo que tengan que vivir mejor.
Los antidepresivos son extremadamente útiles, pero también a veces es muy difícil saber si esa persona a la que estamos tratando por depresión es una depresión común, unipolar, neurótica, de a pie, o es un paciente bipolar. Y generalmente nadie, ningún médico, salvo que sea un psiquiatra que esté tratando, tiene tanto apuro, tanta necesidad de instalar un antidepresivo. A veces la contención, a veces la derivación a un psicólogo, a veces la utilización de un tranquilizante menor si la persona no se siente del todo bien. Eh, a veces eso puede ser un alivio y nos puede dar margen para que después pensemos, pensemos en un tratamiento psiquiátrico, psicológico, salud mental específica, qué tipo de paciente tenemos enfrente. ¿Está? Entonces, la idea es, ¿antidepresivo para todos y todas? No. Esperemos, esperemos. Veamos, porque están estos síndromes bipolares, que son unos síndromes horribles, porque son difíciles de diagnosticar, porque tienen un poquito de cada condimento, y porque tenés que ir viendo y tirando cuál es el que más te convence para tratar ese eje y que la persona viva lo mejor posible. Ese es el punto uno. Y el punto dos es que las depresiones son realmente complejas a veces de diferenciar. La del bipolar uno de la del bipolar 2 la del depresivo común. O sea que eh, diagnostiquemos el síndrome depresivo, pero después veamos si va en un síndrome bipolar o en un síndrome depresivo propiamente dicho. ¿Está? La idea del bipolar yo creo que tiene más que ver con que uno esté advertido que hay personas que tienen estos síndromes incómodos, porque tienen un poquito de cada cosa, y que esos síndromes necesitan un tratamiento construido a la medida de esa persona. ¿Está? Esa es un poco la idea. Para no actuar con la lógica que a veces actuamos de que depresión antidepresivo, psicosis antipsicótico, bueno, a veces habrá que hacerlo por la urgencia o por lo que sea, pero digo, cuando podemos tomarnos tiempo, tomémonos tiempo con estos pacientes porque nos sorprenden, realmente nos sorprenden. Me ha tocado ver pacientes bipolares estabilizados, que venían estabilizados, que el psiquiatra se fue a vivir afuera, los empecé a atender yo, que algún conocido me los derivó y venían bárbaros y de un día para el otro se brotan, se ponen o maníacos los tipo uno o hipomanía con los tipo 2 y mamitas, o sea, son imparables. Entonces, hay que ir ahí con pie de plomo, caminando hacia tratar de construir un diagnóstico. Bien, síndrome bipolar. ¿Qué es el síndrome bipolar? Es un síndrome en eje anímico. Como el ánimo afecta a la actividad, es del ánimo y de la actividad, pero tiene componentes psicóticos, sobre todo cuando el paciente está en manía. ¿Por qué? Porque tiene certeza irreductible, porque tiene locura, porque se cree el mejor del mundo, porque se cree que tiene la verdad. Tiene componentes psicóticos y tiene un componente de trastorno de control de impulsos, tanto en la manía como en la hipomanía, porque se meten en cada quilombo estos chicos, sobre todo los maníacos, que, mamma mía, ¿está? O sea que fíjese que es un síndrome que explica muy bien la afección puntual de las cuatro esferas del psiquismo, y a diferencia de los otros síndromes que vimos, en donde lo cognitivo quizás predominaba, porque en el psicótico lo que más llama la atención es el delirio y la alucinación, el síndrome psicótico franco, en el deterioro cognitivo de tipo demencia llama el empobrecimiento del aparato cognitivo, en el confusional llama la alteración o enturbamiento de la conciencia. Acá en el bipolar, lo que principal llama la atención es el ciclado del ánimo y la actividad, pero tiene componente psicótico y tiene trastorno de control de impulso. Y la verdad que es una macana, porque es un síndrome ya más sucio, más complejo. ¿Está? ¿Me siguieron hasta acá? Bien. Bien. Vamos a ir un poquito a cómo pensar el síndrome bipolar. Bueno, a ver qué hacer con un síndrome bipolar. Bueno, es bastante fácil lo que vamos a hacer nosotros, bastante simple. ¿Dónde está el Word? Acá está. New Weber. Bien. Síndrome bipolar. ¿Qué hacemos con un bipolar? Tipo uno, tipo 2, tipo 10, tipo 20, la clasificación de Akiscal, que es un loco que estuvo estudiando bipolar, lo que quieran. ¿Qué hacemos con un bipolar? Bueno, lo primero que habría que pensar es en estabilizar el ánimo. O sea, estabilizar el ánimo con un estabilizador del ánimo. Los estabilizadores del ánimo se dividen en tres grupos. El grupo uno es el grupo litio. El litio. Un mineral, ¿m? Que vos, el carbonato de litio, que se lo das al paciente, que sirve tanto en el bipolar cuando está maníaco, o sea, cuando está para arriba, como cuando está para abajo. El litio es un fármaco alucinante, descomunal. Yo voy a poner acá abajo, sin casi temor a equivocarme, que es el
el gold standard. Es el mejor medicamento porque le sirve al paciente bipolar cuando está para arriba y cuando está para abajo. O sea que le sirve, el litio le sirve al paciente bipolar tanto en la manía como en la depresión. Entonces, el primer fármaco que estamos viendo acá, el primer grupo de fármacos es el grupo del litio. Es un solo medicamento este grupo. Es el gold estándar, sirve tanto en manía como en depresión. O sea que si ustedes tuvieran que imaginar un medicamento excelente y perfecto, es el litio. Ahora bien, ¿es perfecto hasta qué punto? Tiene dos problemas. Los efectos adversos a corto plazo, que pueden ser la muerte, te toma la cajita de litio, te va al otro mundo, o los efectos a largo plazo, que son la alteración de la función tiroidea, la alteración de la función renal, algunas enfermedades inflamatorias de la piel, el empeoramiento de los cuadros psoriásicos y un montón de otras cosas. Pero ¿cuál es el problema del litio? Entonces, la estrecha ¿m? ventana terapéutica, que lo hace un medicamento tóxico, ¿eh? Tanto para la persona que se equivoca y se toma muchos litios juntos, como también para aquella persona que se deshidrata y como es un mineral se concentra y como se concentra se intoxicó de litio porque salió a correr 5 kilómetros cuando tenía que correr 2 y no tomó agua. ¿Está? Entonces esa estrecha ventana terapéutica hace del litio, que es el gol estándar en cuanto a lo terapéutico, un medicamento que no usemos de primera línea por la dificultad de controlar esta ventana terapéutica. Generalmente a los pacientes que toman litio le pedimos una litemia, le medimos el litio una vez al mes y vemos que está entre 0,8 y 1,2, pero no importa eso. Le medimos el litio una vez al mes. Ahora, ¿qué pasa? Ahora salieron hace unos años los litios de liberación prolongada, con los cuales las litemias son más variables. Y uno, la litemia no es tan útil, sino el control clínico del paciente. Resulta que el paciente a veces no te llama cuando se siente mareado, cuando tiene dolor de panza, cuando está un poco confuso, cuando tiene diarrea, no te llama y resulta que esos son todos los signos de intoxicación por litio. Entonces a veces el paciente se intoxica sin darse cuenta. Y a lo mejor le pediste la litemia y la litemia te dio más o menos, porque las liberaciones prolongadas no siempre te dan una litemia exacta, porque vos lo tomaste ayer a la noche y hoy a la mañana no sabe cuánto se liberó, no sabe qué hora se sacó sangre de la persona, bueno, todo un quilombo. Entonces el litio, el mejor medicamento, porque sirve tanto para cuando el paciente está en fase maníaca para arriba como cuando está para abajo, pero tiene una ventana terapéutica tan estrecha que lo hace peligroso. Entonces no lo usamos de primera opción. Bien. Segundo grupo de medicamentos, esto ya no sé si los conocen, pero sí los deben conocer. Los anticonvulsivantes. ¿Mm? Imagínense este principio. ¿Y por qué se usaron los anticonvulsivantes? ¿Saben lo que es una convulsión ustedes? ¿Tienen idea? Es un disparo desordenado de un grupo de neuronas. Un disparo asincrónico con el resto del cerebro de un gran grupo de neuronas. O sea, son neuronas que se enloquecen y que disparan. Entonces te dan algún tipo de convulsión, que puede ser o una ausencia que te quedas tildado, o una convulsión tónico-clónica en donde se te sacuden todos los músculos del cuerpo. Bien, los anticonvulsivantes ¿qué dijeron los psiquiatras? Bueno, si vos tenés un grupo de neuronas desordenadas, tenés un grupo de neuronas desordenadas y la ordenás con un anticonvulsivante, como por ejemplo el más lindo de todos los anticonvulsivantes que existe, que es el ácido valproico, ¿qué pasa con eso? Bueno, de la misma manera, cuando una persona bipolar esté en la fase maníaca o en la fase hipomaníaca, se supone que serían neuronas de las áreas anímicas que están desordenadas sacudiéndose como en una convulsión. Vos con un anticonvulsivante las pones a dormir, le bloqueas los canales de sodio, le mejorás los sistemas GABAérgicos, le producís inhibición neuronal con un anticonvulsivante como el ácido valproico, ¿eh? Le mejorás el síndrome bipolar. Se lo da todos los días y es como darle un anticonvulsivo. Al que tiene convulsiones, le baja las convulsiones. Al que tiene manía y hipomanía, le baja la manía y la hipomanía. Porque estás poniendo a descansar neuronas, poniendo a reposar neuronas. Pero fíjense el punto acá. ¿Cuál es el punto clave acá? Acá solo te sirve para la fase maníaca o hipomaníaca. El anticonvulsivante. El litio te servía para las dos. El anticonvulsivante solo para la manía. ¿Mm? Si llegan a leer por ahí, hay un anticonvulsivante que se llama la motrigina. La motrigina. No quiero decir que no sirve para nada, porque hay estudios que dicen que sí. Pero la lamotrigina sería un anticonvulsivante.
que sirve para que aquellos pacientes que tuvieron depresiones a repetición en los síndromes bipolares tengan menos depresión, menos ciclos depresivos. O sea que sería más o menos el único de los anticonvulsivantes que tiene cierto efecto en la depresión, pero tiene efecto preventivo, no terapéutico. Si vos generalmente le das a un paciente bipolar que está deprimido la motrigina, no le hace un carajo. O sea, sirve para prevenir esto. O sea, para dar menos ciclos depresivos, pero no para tratarlo en agudo. ¿Mm? En general, la motrigina en agudo no sirve para nada. El que sirve en agudo para bipolar, para arriba y para abajo, o sea, para la depresión y para la manía bipolar, es el litio. ¿Me siguen hasta acá? O sea que Bien. la Hay otro lamotrigina no sirve para anticonvulsivante. la manía, o No, solo sirve en para la absoluto no. depresión. Solo sirve para la prevención de ciclos depresivos. Si el paciente está deprimido y vos se lo das, no lo mejorás. El paciente tiene que curarse del ciclo depresivo y vos después se lo va a prevenir. Por ejemplo, está deprimido, le das litio, lo mejorás y después para que no repita tanto le agregás un poquito de la motrigina. Pero no te sirve como medicamento de ataque. Y además se titula muy lento porque ustedes sabrán, no sé si saben, pero si no les cuento, que la lamotrigina puede dar síndrome de Steven-Johnson. Síndromes mucocutáneos, mucosa y coso que te hacen caer la piel y las mucosas y te puede ir para el carajo con esos síndromes. ¿Mm? Son síndromes alérgicos, anafilácticos horribles. ¿Está? Entonces, la lamotrigina, le voy a aclarar acá abajo, preventivo, pero no sirve como ataque. ¿Mm? O sea que hasta ahora de lo que tenemos, ¿cuál es la novedad? Si tenemos depresión, si tenemos manía, podemos usar el litio o los anticonvulsivantes en ese momento. Ahora, si tenemos depresión, el único que sirve como ataque de los dos grupos que vimos hasta ahora es el litio. ¿Está? Pero por suerte, hace 20 años, apareció la reina de la bailanta, que son los antipsicóticos atípicos. Puntualmente dos. Miren, yo le digo dos. Hay dos que son, que pueden funcionar en el trastorno bipolar. Pero hay uno que es, a mi juicio, el mejor de todos, que es este, la quetiapina. La quetiapina es un antipsicótico atípico, pero que sirve tanto para la manía como para la depresión. Y tiene una ventana terapéutica mucho más amplia que la del litio, mucho más ventajosa y es mucho más seguro. Entonces, gracias a la quetiapina, nosotros obtuvimos un tratamiento de mucho menor riesgo que el del litio, que se puede usar en la mayoría de los pacientes, que no necesita un control tan estrecho y que es extremadamente seguro. ¿Es mejor que el litio? Hay estudios que dicen que sí. Créanme que no estoy seguro que sea mejor. De hecho, muchas veces los combinamos, pero está casi a la altura del litio. ¿Mm? Y sí es mejor en que no tiene el problema de la estrechez de la ventana terapéutica. ¿Hay otros antidepresivos atípicos que se usan en el trastorno bipolar? Sí, se pueden usar todos porque prueba hacemos todo. Pero le diría que hace unos años, no tantos, salió uno que parece empezar a tener algo de evidencia de verdad, porque han salido olanzapina, clozapina, aripiprazol, sertindol, ciprasidona, han salido un montón. Yo ya les diría que hay un montón, e incluso había algunos que los fueron sacando porque no se vendían, en el país no llegaron a venderse lo suficiente. Pero el único que puede más o menos meterse a hablar con quetiapina, y hace unos años que apareció, es la luracidona, que es un antidepresivo atípico bastante nuevo, 10 años, pónganle, que también podemos decir que habla el mismo idioma que la quetiapina y se parece a la quetiapina, tanto en bipolar como en manía. Yo lo tomo con pinzas, mis experiencias con lorazepam no han sido tan buenas como con quetiapina, realmente. Además de un medicamento que hasta hace un tiempo era muy caro, era muy inaccesible, quetiapina ya es caro, lorazepam era más caro, ahora no sé cómo estará en el mercado, a lo mejor ya se emparejó. Pero ¿por qué les muestro este esquema? Porque fíjense, yo les dije que el bipolar era jodido. Es jodido hacer el diagnóstico de un trastorno bipolar por todos los condimentos que tiene y es jodido tratarlo. ¿Por qué? Porque vos, el gol estándar, el mejor de todo es el litio, que no lo puedo usar por la estrecha ventana terapéutica, lo tenés que usar con mucho cuidado. Después, los anticonvulsivantes, la verdad que te sirven en la manía, pero en la depresión no sirven. Y la lamotrigina es preventiva, pero no sirve como ataque. Lo que nos queda hoy, generalmente, y cómo arrancamos todos los trastornos bipolares el tratamiento, al menos como lo arranco yo, este, es este, es la quetia.
porque la quetiapina me da margen de seguridad, yo lo voy conociendo al paciente, voy conociendo a la familia. Si se mete en la quetiapina sin querer de más, no se va a intoxicar como si lo va a hacer con el litio, lo puedo citar, lo puedo manejar y es un medicamento muy, muy ágil. O sea que hoy les diría que se ha transformado en primera elección, sin ser el gol estándar que sigue siendo el litio, si la primera opción eh, es la quetiapina. Entonces, para que les quede una máxima para la vida, si a ustedes están en la guardia, en un pueblito abandonado donde son el único médico, la única médica, llega un paciente que está en una fase o depresiva o maníaca, pero que impresiona ser un bipolar o que puede ser un bipolar porque todas las familias son bipolares, y que ustedes tienen duda, ¿qué medicamento le pueden dar hasta que vea al psiquiatra? ¿Cuál le darían? Que tenga el consultorio, ya sea litio o quetiapina. Bien, litio no le van a dar, porque acuérdense la estrecha ventana terapéutica. Le van a dar quetiapina. Mm. Y se lo digo a ustedes, una quetiapina no se le niega a nadie. Es como un vaso de agua. Mm. Entonces, ustedes, como médicos, van a saber, le van a dar algo que probablemente va a tener un impacto positivo, que seguramente va a tener un impacto positivo, porque además quetiapina le va a bajar la ansiedad, les va a mejorar el sueño y les va a permitir al menos no embarrar la cancha si es un trastorno bipolar, porque la quetiapina sirve en las dos fases. ¿Estamos? Esta matemática que yo les digo es una matemática muy sencilla y es con la que nos vamos a quedar. Esto después, si ustedes ven a mis pacientes bipolares, tienen 300 millones de fármacos, porque dejan de responder a uno, responden a otro, hacen una cosa. Bueno, después los tratamientos se van haciendo como pueden y como el paciente va pudiendo. Este, porque es cierto que hay veces que los pacientes uno, mejoran y no sabemos por qué, y a veces empeoran y tampoco sabemos por qué. A ver, sí tenemos una idea por qué, pero en salud mental no hay nada exacto. Entonces, vos en salud mental podés decir, de 10 cosas podés asegurar 7, pero las otras 3 a veces escapan a un razonamiento lógico más allá de seguir un protocolo. A veces hay pacientes nuestros que responden a quetiapina en el primer tratamiento y andan muy bien. Otros que responden a quetiapina parcialmente y tenemos que agregarle litio. Otros que por alguna razón vienen medicados ya de otro lado con anticonvulsivantes porque tienen historia de haber respondido bien y le tenemos que sobreagregar la quetiapina. Otros que vienen con un tratamiento de litio y han hecho algún par de episodios depresivos en el último tiempo, entonces elegimos agregarle como un preventivo la motrigina. ¿Mm? Y después, lo último que hacemos, que es una herejía, pero a veces no nos queda otra, hay pacientes bipolares que no salen de su cuadro depresivo. A esos pacientes bipolares hiperresistentes les solemos dar un antidepresivo, porque ya pasamos por todo esto y no funcionó. Pero primero pasamos por todo esto. ¿Se entiende? No lo anoten eso si quieren, porque eso ya sería, ya excede a esto y habla de lo que se llama construcciones artesanales en tratamiento psiquiátrico, que es un tema bastante particular y muy particular cuando hay pacientes no respondedores. Nosotros en psiquiatría tenemos casi un 18-20% de pacientes que no responden bien a los tratamientos. Entonces no es fácil y a veces tenemos que ir buscándole la vuelta para tratar de que aunque sea en una parte responda. ¿Mm? Acá, esto se los digo, no sé si ya se lo dije la otra vez. ¿Saben cuántos años tienen los psicofármacos en existencia como psicofármacos? 75. Desde el 1950 hasta ahora tienen 75 años los psicofármacos. Créanme que no mejoraron en su eficacia. Mejoraron en que tienen menos efecto adverso, pero no han mejorado en su eficacia, en general los fármacos. Los fármacos viejos eran buenos, los fármacos nuevos son buenos, son quizás en algunos casos puntuales sí un poquito más eficaces, pero sobre todo tienen menos efectos adversos. Ahí es donde mejoraron. Pero nosotros logramos bajar mucho los efectos adversos con los fármacos nuevos. Pero la eficacia que nosotros buscamos, que es curar a los pacientes, no siempre ha mejorado como hemos deseado. Bien, ¿me siguieron? ¿Sí? ¿Se hicieron una idea de lo que es el trastorno bipolar? Es un quilombo, es una cosa. ¿Mm? El síndrome bipolar es para allá, para acá, para allá, para acá. Es un síndrome anímico que arrastra la actividad, pero que tiene componentes psicóticos, sobre todo en la fase maníaca, y que además tiene falla de control de impulso a la manía y la hipomanía. Es una cosa de loco. ¿Mm? ¿Cómo te llega el paciente? Y no sabes si te llega para arriba o te llega deprimido. Si te llega deprimido, no sabes si es un bipolar 1, un bipolar 2 o un depresivo común.
Si te llega ya maníaco, hipomaníaco, podés hacer el diagnóstico más fácil. El problema es que el 70%, el 60, el 70% de la vida sintomática del paciente es depresiva. Entonces, ¿qué es lo primero que tenés que hacer cuando aparece un paciente de esta característica? Llama a la madre, al padre, al hermano, algún pariente o algún conocido que te historice qué hizo ese paciente. Porque a lo mejor el paciente te dice, no, este el año pasado se subió al mástil de la plaza y dijo que era el gobernador. Entonces vos ahí ya tenés un brote maníaco, ya sabés que un loco de la guerra. ¿Mm? Y por más que esté deprimido, ese es un bipolar. ¿Está? Ahora, tenés que tener ese dato. Sin ese dato no puedo hacer el diagnóstico, porque como está deprimido, las depresiones son, como le decía, como los gatos de noche. Todos los gatos son pardos, no sé cómo el dicho. ¿Mm? No sabe cuál es cuál. Bien, ¿entendieron algo? Pero posta, en serio, ¿entendieron? Sí, profe. Bueno, me alegro. Bueno, yo por hoy ya estamos. Fue bastante intensa la clase bipolar. Tratamos ahí de meterle un poco de cumbia. Si alguno tiene que quedarse por el tema de las faltas, me avisa, se queda. El resto ya están liberados, se pueden ir a vivir tranquilos. ¿Mm? Chao, Gracias, gracias. profe. Chao, Bueno, gracias. chao, Gracias. hasta Chao, luego. profe. Chao, nos vemos. Gracias. Chao, Profe, chao. tengo una duda de la clase todavía. Sí, dígame. Dos cosas nada más.